Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de este viernes y hoy vamos a platicar con el doctor Haroldo Cabrera Mancio sobre el Alzheimer, cuando mi elección es dejar de vivir. Ese es nuestro tema de este día. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Judith. Aquí compartiendo este tema interesante que inclusive en lo personal me sorprendió porque es una enfermedad bastante cruel, tanto para la persona que la sufre como para sus familiares. Y lamentablemente, desde la perspectiva de la medicina ortodoxa, pues hay muy poco por ofrecer al presente. Hay estudios que se están desarrollando actualmente en otras partes del mundo, lo vamos a comentar, se están invirtiendo muchos millones para encontrar alguna molécula nueva, entre comillas, que puedan patentar las farmacéuticas y poder tratar con efectividad esta enfermedad, pero al momento hay muy poco. Esa enfermedad tiene su historia. Realmente comienza en el año 1906, cuando fue descrita por primera vez, precisamente por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer. Este médico berlinés observó en un ala de psiquiatría de Berlín a una paciente que se llamaba August Deter en 1901, que tenía trastornos cognitivos, pérdida de contacto con la realidad, incoherencias en el lenguaje. Le llamó mucho la atención. El esposo de ella, desesperado porque en un año se había deteriorado de tal manera que ya no podía vivir con ella, la llevaron al hospital, al psiquiátrico. El doctor Alzheimer la examina, toma la historia clínica, le da un seguimiento hasta que ella muere en el año de 1906. 5 años la siguió, y en ese entonces pues era más fácil trabajar con patología. Estaba el neurofisiólogo Niels trabajando con sus nuevas cinturas de nitrato de plata, y el doctor Alzheimer hace las investigaciones en el cerebro de esta paciente. Y es así cuando él describe con lujo de detalles y por primera vez en el mundo la anatomía microscópica de esta enfermedad, que consiste en la aparición de placas características, de ovillos, de fibras retorcidas, de huecos muy característicos que determinan tanto la enfermedad en sí misma como el grado de progreso que tenga. Y así queda, y desde ese entonces empiezan a aumentar los estudios sobre el tema, y la teoría de las placas pues es la que persiste incluso en la actualidad. Ahora bien, es muy interesante porque hay otras líneas de investigación, y recientemente en el año 2000 Pat McKeer en Vancouver, Canadá, es un neurofisiólogo también, empieza a investigar en ratones de laboratorio que fueron modificados genéticamente para desarrollar la enfermedad, porque los ratones por sí mismos no tienen Alzheimer. Pues estos ratoncitos de laboratorio son creados particularmente para esa modificación genética, les agregan genes de Alzheimer de individuos que tienen incluso la enfermedad hereditaria, y después de varias crianzas de ratones sucesivas, pues desarrollan la enfermedad. El ratón normal es puesto en un área nueva, y lo que hace instintivamente pues es reconocer el área. Con curiosidad revisa todo el área y se posa en el lugar de su elección. Los ratones con Alzheimer ingresan al área, se paralizan del miedo, no caminan como los otros ni investigan, y pierden su curiosidad, o sea, desarrollan la enfermedad. Pues Pat McKeer de Vancouver, Canadá, estudia la patología de la conducta de estos animalitos y les hace un análisis del cerebro a su muerte. Y haciendo el análisis del cerebro, que tiene la particularidad de poderlo analizar con capas muy finas en su totalidad, a diferencia del cerebro humano, y con ciertas tinturas nuevas que él casualmente estaba utilizando, específicamente una tintura de un marcador del sistema inmunológico, él se lleva la gran sorpresa de que ciertamente estaban las placas que fueron descritas desde 1906 por Alzheimer, pero también aparecían unas células que se llaman microglía,
que hablan de inflamación. Y surge entonces la teoría del origen inflamatorio del cerebro como causa de la enfermedad del Alzheimer. Pero este investigador no se queda allí. Él revisa en la literatura si alguien más había publicado al respecto y efectivamente, casi 90 años antes, en el año de 1919, un colega inglés había publicado también sus hallazgos de aumento de la microglía en cerebros de pacientes con Alzheimer. Otra observación interesantísima. La mayoría de neuronas muertas de los pacientes ratones con Alzheimer, hago la salvedad, ratones, estaban fuera o alejados del área de las placas, más cercanos al área de la microglía, en una proporción de 10% cercanos a las placas y 90% lejos de las placas. ¿Qué significa esto? Que si en un determinado caso las compañías farmacéuticas están investigando, invirtiendo muchos millones en la investigación de la farmacología de la enfermedad, logran sacar a luz algún medicamento que tenga algún cambio en estas placas, van a lograr controlar o mejorar, entre comillas, la enfermedad, pero en un 10%, tan solo. Y nadie, casi nadie, de las compañías farmacéuticas tienen interés en la investigación de la línea de Pat McKeer, porque a nadie le interesa trabajar con moléculas viejas y muy baratas que ya no tienen patente, como ibuprofeno, como diclofenaco, con antiinflamatorios para tratar la enfermedad. Porque este investigador de Canadá no se queda allí. Él dice, bueno, si el origen de la enfermedad es inflamatorio, entonces veamos qué especialistas trabajan con otras patologías utilizando antiinflamatorios no esteroideos que también padezcan de Alzheimer. Y él decide hacer una encuesta entre los reumatólogos. Y casi ninguno, por teléfono, casi ninguno le respondía que tenía algún paciente con Alzheimer y artritis reumatoidea. Pero alguno le respondió y le pregunta, mire, ¿usted tiene expedientes? Sí tengo. Lo aborda, investigan varios expedientes y se dan cuenta que efectivamente los pacientes que tienen artritis reumatoidea, que toman antiinflamatorios constantemente por su enfermedad, que también tienen diagnosticada el Alzheimer, mejoran de esta enfermedad. Y se abre una línea promisoria de investigación, pero que al presente está descartada por lo que mencioné al principio, porque no promete dar demasiados réditos a las compañías farmacéuticas. Ellas están en la obligación de encontrar una molécula nueva que se pueda patentar y que se pueda explotar. Bien, ¿cuáles son las características más notorias de la enfermedad? Primero, doctor, quiero hablar sobre lo que es demencia. Okay. Y básicamente podemos hablar de la demencia senil y podemos hablar también de la enfermedad del Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia, principalmente en las personas adultas o en la tercera edad. Pues la demencia senil, hay varias clases de demencia, pero la demencia senil se presenta como un deterioro de las facultades cognitivas por la edad. Y ahora pues hay personas muy jóvenes, entre comillas, 50, 55 años, que han tenido una vida muy desordenada, que han tenido una mala alimentación, que no han sabido estimular adecuadamente sus facultades cognitivas, que presentan síntomas de demencia senil. La escolaridad también es un factor, porque las personas que tienen más escolaridad tienen menos frecuentemente esos padecimientos de demencia senil o de Alzheimer. Pues la demencia senil es un deterioro, decía yo, cognitivo, tanto las facultades conductuales como también facultades de movimiento y de lenguaje, pero que tienen cierto parámetro de limitación, que no llegan a un extremo, que principian y avanzan muy lentamente, pero el paciente siempre tiene alguna independencia. Sin embargo, el Alzheimer es una enfermedad mucho más estudiada, que tiene otras características, porque es una enfermedad que avanza. Desde el momento en que es descubierta o que es diagnosticada, en promedio puede ser desde 4 años hasta 15 años, pero unos 10 años el paciente va progresando hasta la etapa final. Principia con cambios leves de memoria en corto plazo, de memoria de aprehensión se llama eso. Entonces el paciente no sabe dónde dejó las llaves, en dónde dejó un fajo de dinero que le iba a servir para tal o cual cosa, no encuentra sus folders, sus libros, y empieza a pedir ayuda
con sus familiares de que ahora voy a dejar esta cosa por acá, por favor me recuerdas en dónde está, y el mismo paciente tiene angustia de que va viendo cómo paulatinamente va perdiendo esta capacidad de fijar la memoria en el corto plazo y de aprender conceptos nuevos, y a veces entran en pánico. Una paciente diagnosticada de Alzheimer a los 42 años cuenta cómo entra al aparcamiento, se introduce en el vehículo, pone las llaves y no sabe qué hacer, cuando ella había manejado toda su vida, incluso tractores. Entonces no sabe qué sigue después de meter la llave, y pasa 3 minutos angustiosos en sufrimiento intentando recordar qué continúa. Finalmente lo logra, pero es así, como casos como este, que la enfermedad principia a manifestarse. Ahora bien, hay estudios muy interesantes, como el famoso estudio de las monjas. Este estudio se da en la década de los 90 en Lexington, Kentucky, en una escuela de monjas de la School Sister of Notre Dame de Minnesota. 600 monjas acceden a ser estudiadas para determinar de manera científica cómo es la enfermedad, tanto en sus aspectos conductuales, cognitivos, como en sus aspectos patológicos. Ellas afirman que donan sus cerebros a la ciencia. Y hay 2 casos muy interesantes. El investigador David Snowdon cuenta que entra en contacto con una monja sorprendente, con la hermana Matía. La hermana Matía tenía 104 años y todos los días, durante miles de años, bueno, no miles de años, durante toda su estancia en esta escuela, ella tejía un par de guantes para poderlo obsequiar a gente pobre, a gente de escasos recursos en las calles, y siempre hacía su par de guantes, incluso le regaló su par de guantes al investigador. Pues a esta hermana le hacían estudios de memoria, de habilidad mental, de agilidad numérica, de cálculo, cada año, durante varios años, 5 años, y tenía altas calificaciones. Era una hermana de muy fuerte carácter, muy vital, muy lúcida, capaz de hacer todos los exámenes con mucha agilidad. Y lo sorprendente fue que cuando muere, hacen la patología, y efectivamente pues tenía todas las lesiones características descritas por Alzheimer a principios del siglo pasado, los agujeros característicos, las células en ovillo, las placas, y en un estado de avanzado severo. Y sin embargo la hermana murió lúcida. También está la hermana Bernadette, de 80 años, que había estudiado a nivel universitario, había sacado una maestría, había dado clases por más de 30 años, muy activa. Es investigada por 4 o 5 años con estos test, mejorando incluso cada año sus habilidades mentales. Muere a los 85 años de un infarto, le hacen la patología y también todas las características de enfermedad severa del Alzheimer, y sin embargo ella muere en perfectas condiciones mentales. Entonces, esos estudios demuestran que no solo la teoría de las placas es la causante de la enfermedad, que pueden haber otras causas y que pueden haber también otros métodos, en este caso el ejercitamiento mental, que pueden detener o incluso hacer que no aparezca la enfermedad en ningún momento. Claro, qué bueno que menciona esto, porque quizás por mucho tiempo hemos creído que es una enfermedad ya de gente de cierta edad y a la que estamos ya destinados. O sea, como que es normal. Y dígame si no, mucha gente le dice a uno, ¿cuántos años tiene el abuelito? Tantos. Pero ya se le olvida todo. Sí, pero es que así son todos los abuelitos. O sea, bueno, tenemos este dicho como muy común y muy familiar. ¿Qué tan cierto? Aquí hay 3 cosas. Una, lo que mencioné al principio, la diferencia entre demencia senil, que es lo que tú dices, pues un cierto deterioro de las facultades cognitivas por la edad, que pueden progresar si el paciente no hace nada, pero que tienen cierto parámetro en donde no avanza más o avanza muy lento. Pero en cambio el Alzheimer sí es una enfermedad como tal, que tiene varias características descritas, que incluso tiene 3 estadios: el estadio hipocámpico, que es un desorden de la memoria, un desorden amnésico; un estadio occipito temporal parietal, que tiene que ver con habilidades del habla, con habilidades también de motricidad gruesa y fina; y finalmente pues un estadio global, cuando hay síntomas extrapiramidales. Al principio podríamos hablar de un trastorno de la memoria leve, incluso hay una patología que se llama deterioro cognitivo leve, que no saben si diferenciarla completamente de la entidad o es el principio del Alzheimer.
Luego pues hay un deterioro que es más continuado y finalmente hay un deterioro de la memoria severo, en donde el paciente pierde totalmente todas sus habilidades, incluso emocionales, es incapaz de llevarse un tenedor a la boca, pierde sus habilidades completas de comunicación con sus congéneres, no se puede mover, hay una atrofia de sus músculos y termina postrado, incluso muere. En una demencia, no. Y hay otro elemento que es las personas distraídas, que es otra cosa. No significa que van a tener Alzheimer porque se le olvidó una fecha de cumpleaños o porque dejó las llaves en la cocina y se le olvidó. No, tampoco se aflijan. Esas personas, pues, todos las conocemos, de toda la vida son distraídas, siempre andan pensando en los anteojos del gallo, decía mi papá, que paz descanse. Y eso es muy diferente a un tipo de demencia vascular, demencia mixta, demencia senil o incluso el mismo Alzheimer. Y sí es cierto, tradicionalmente el Alzheimer es una enfermedad de personas mayores. Incluso después de los 85 años, una tercera parte de las personas pueden tener Alzheimer. Menor de los 50 años, se decía hace un poco de tiempo que era excepcional. Sin embargo, cada vez vemos más personas de 40, 45 años que empiezan a tener manifestaciones de la enfermedad. Un 1 o 2% la presentarán a los 60 años, de un 3 a 5% alrededor de los 70 años, de un 20% por ahí por los 80. Esas son más o menos las estadísticas, pero pueden variar. Y sí es cierto que cada vez hay más personas con esos trastornos a muy temprana edad. Lo triste es que mencioné al principio que no hay un tratamiento definitivo, por lo menos por la medicina ortodoxa. Lo que hay es algunas técnicas de prevención, como el estudio de las monjas que mencioné, que se mantenían muy activas todo el tiempo, incluso con sus niveles de estrés bajos, porque vamos a hablar de eso ahorita, de la psicosomática. Y que eso logró que las personas no manifestaran la enfermedad, aún teniendo cambios anatómicos, y mucho menos que tuvieran algún avance una vez presentada. Es como que una persona va en un carro, tiene un accidente serio que dicen, pues esa persona se murió y sale caminando. Algo así es lo de estas monjas, que tenían todas las características para tener la enfermedad y salen sin ningún rasguño. Claro, eso le quería comentar porque hoy nos trajo el doctor un contenido muy especial, que son unos tips, unos consejos, y nos habla mucho de la memoria, algunos ejercicios que podríamos tomar en cuenta, porque lo más importante quizás, no siempre se pueden hacer muchas cosas, doctor, contra la edad no hay mucho que hacer, se podría decir, pero sí lo que vamos realizando con los nuevos ciclos y las nuevas etapas de la vida. Quizás a veces en cierta etapa baja el nivel de trabajo, baja el nivel de productividad, pero el mantenernos con una lectura o con ciertos juegos, algo que sí nos mantenga como con cierto interés, que nos haga tener otro tipo de pláticas, eso nos mantiene despiertos, se podría decir mentalmente, aunque ahora nuestro ciclo ya no tenga las rutinas que tenía hace 20 años, ¿verdad? Claro. Con más interacción con gente en el trabajo, con otras personas a nivel de estudio. Obviamente cada etapa tiene su encanto, ¿verdad? Y claro, yo lo veo a veces con las personas mayores y con mis mismos papás también. Es una etapa diferente. Y si le podemos sacar el provecho y encauzarla de la mejor manera, creo que por lo menos de cierta manera podemos hacer una prevención, ¿verdad, doctor? Claro, podemos hacer una prevención tanto a nivel conductual, a nivel racional, por medio de una gimnasia mental, podríamos decir, como las monjitas de la escuela de Notre Dame en Kentucky. Pero también hay casos muy interesantes, como el de un investigador inglés que estudió a un ajedrecista de talla mundial, a un gran maestro, a Richard Wetherly, en el 2004. Y esta persona acude al consultorio porque empezó a notar que antes anticipaba menos jugadas, porque recuerden que los ajedrecistas de alta talla anticipan varias jugadas antes de hacer el movimiento. Y Wetherly tenía la capacidad de anticipar hasta 8 jugadas antes de hacer el movimiento. Y él empieza a notar que actualmente anticipaba nada más 5. Pero por lo demás, tenía todas sus habilidades intactas, pasó todos los tests de concentración, de habilidad de cálculo, de memoria, arriba del promedio. Solo esa pequeña característica que ya no anticipaba 8 jugadas, sino 5. Se tuvo la oportunidad de analizar el cerebro de este ajedrecista porque 5 años después muere,
Y sí, tenía todas las placas evidentes y los ovillos y los orificios en el cerebro de la enfermedad típicos de un grado avanzado, y sin embargo él muere con su mente casi intacta. Entonces sí, la gimnasia mental, el leer constantemente, el mantenerse activo, el trabajar algún hobby, el hacer crucigramas, el hacer ejercicios memorísticos, ayuda muchísimo a frenar el aparecimiento de la enfermedad, y si es diagnosticada en las primeras etapas, se puede enlentecer muchísimo su desarrollo. También se menciona los músicos. Incluso se ha llegado a decir que el tocar algún instrumento mejora aún más las posibilidades de que aparezca la enfermedad, especialmente en personas que tienen familiares que la han tenido, porque sí está escrito que hay elementos hereditarios de la enfermedad. Entonces los músicos tienen la particularidad de poder combinar cierta parte emocional, cierta parte cerebral. Hay áreas del cerebro que ellos estimulan que las demás personas no, y el ritmo y los movimientos sincronizados de su cuerpo. Y es así como Charly Mariano, de 84 años, un famoso saxofonista argentino, se mantiene nítido, toca el saxofón como a los 25 años y sus capacidades mentales y de interrelación personal están intactas. También hay gente como Louis Benson, el baterista de 83 años, que también ha sido muy estudiado porque conserva sus habilidades, y no solo de tocar la batería, sino que también sus habilidades memorísticas y relaciones interpersonales y coordinación. Entonces, si pudiéramos recomendar algo probado, bueno, en personas especialmente que tienen familiares con la enfermedad, que quieran evitar que aparezca, pues tienen que empezar ya a practicar un instrumento musical, claro, y a incrementar sus niveles de lectura, claro, de participación. Y mire social. Que tanto que lo recomiendan también, ¿no? La terapia ocupacional, independientemente de lo que para cada quien sea como un bonito hobby, ¿verdad? Ayer hablábamos justo de la creatividad con nuestra invitada, y ella decía, hay gente que lo suyo es tejer, y eso pues los pone en otra sintonía, ¿verdad? Y les encanta y les apasiona, pues ahí están ocupados y están haciendo algo productivo. Alguien encontrará otras formas, pintar, colorear, como usted decía, un instrumento. Hay muchísimas ramas, se podría decir. Cada quien debería encontrar un poquito alguna con la que se siente un poco mejor o está dentro de sus posibilidades en este momento, pero realmente yo le tengo mucha fe a la terapia ocupacional porque no claro, hay nada como estar ocupados en algo que nos gusta, doctor. Lo importante es estar activos. Ahora bien, hemos hablado mucho y nos hemos enfocado en las habilidades racionales, en las habilidades cognitivas, pero ¿qué de la parte emocional? Hace un momento hablábamos de que ya se nos viene el mes de septiembre y que va a estar con nosotros Salomón Selam en el segundo seminario de psicosomática en Guatemala. Ya daremos datos al final. Yo hablaba con él hace unos días porque, bueno, quienes lo conocieron, como yo, tuve ese privilegio, o lo han leído, al doctor Rike Hammer, Dietrich Hammer, pues él muere a principios de este mes, el 2 de julio, de un ACV, o sea, un derrame cerebral masivo. Él es una persona que dejó huella, que su nombre está inscrito en la historia, con una cantidad enorme de detractores, pero yo creo que son más las personas que lo apreciamos y que le agradecemos el aporte que dio sobre sus descubrimientos de la conexión entre la parte emocional y la parte física en la génesis, o sea, en el origen de las enfermedades. Pues el doctor Hammer hablaba muchísimo de las fases de la enfermedad, hablaba de la parte simpática, de la parasimpática. Incluso recuerdo que ya algunos programas, meses atrás, cuando tú todavía no estabas con nosotros, hablé de ese tema, de la nueva medicina germánica de Hammer. Tengo amigos, colegas que son muy estudiosos del tema, apasionados diría yo. Pero platicando con Salomón, él me dice, respetamos mucho al maestro, pues su aporte es enorme, pero en lo particular yo pienso que siempre que hay un síntoma debajo, pues hay un conflicto, siempre. Porque Hammer hablaba de que a veces habían síntomas en la fase de conflicto activo y a veces eran otros síntomas en la fase de conflicto resuelto. Pues Salomón lo simplifica y dice, siempre que hay un síntoma, pues hay un conflicto. ¿Y qué conflicto?
o conflictos podríamos tener en esta enfermedad tan cruel, en el Alzheimer? Pues hay varias posibilidades. La primera es la suma de muchos conflictos a lo largo de los años en una persona que en su juventud pues es muy brillante, que tiene gran capacidad memorística, muchas habilidades de dirección, de control, que le encanta que toda la gente dependa de él, pero se va dando cuenta a lo largo del tiempo que las personas no le tienen aprecio, que no valoran según él lo que él hace, se va aburriendo, se va cansando, va creando múltiples conflictos y al final le duele el hecho de estar pero no ser reconocido, de hacer pero no ser valorado. Y entonces decide, como dice el título de la conferencia de hoy, de la charla de hoy, cuando mi elección es dejar de vivir, o cuando mi elección es dejar de existir o de estar, de ser y estar. Y ese tipo de conflictos, como el que acabo de mencionar, podría ser los que también están detrás de esta enfermedad, además de los factores hereditarios. Otra cosa que no hablamos, pero lo voy a hablar rápidamente, son los factores alimenticios. Ya tocamos hace unos meses también el tema del síndrome de intolerancia al gluten no celíaca, de sensibilidad aumentada, se llama síndrome de sensibilidad aumentada al gluten no celíaca, que es un síndrome muy nuevo, ya aparece en los estudios publicados en las principales revistas de gastroenterología, sin embargo muchos de mis colegas lo desconocen, en donde asocian el consumo de trigo a un sinnúmero de enfermedades, dentro de ellas el Parkinson, el Alzheimer, por supuesto. Ya mencionamos del libro El cerebro de pan, del doctor neurólogo y nutricionista David Perlmutter, en donde también él habla con muchísima información, con propiedad sobre este tema. Entonces, ¿qué también recomendaría yo? Además de trabajar los conflictos emocionales, que vamos a continuar ahorita con eso, pues la nutrición. Es muy importante trabajar con una nutrición sana. En este caso, si sabemos que hay antecedentes en la familia, pues evitando desde ya totalmente el trigo en todas sus variedades, el gluten, tanto si es integral como si no lo es, en las bebidas, en los embutidos, hasta en los cosméticos está presente, casi como que fuéramos celíacos, pero no porque lo fuésemos, sino por el hecho de prevenir que algún tipo de interacción antígeno-anticuerpo está provocando que se desarrollen ese tipo de patologías. Entonces es mejor evitar. Lo menciono para aquellas personas interesadas que busquen más información sobre este tema, cómo comer sin gluten. A nivel de la parte emocional que nos estaba platicando, doctor, ¿tiene relación la edad en la que se desencadena en ese momento la enfermedad, que para algunos sea más temprana y para otros sea más tardía? Claro. ¿Es porque nos damos en ese momento el permiso de que se desarrolle, o en ese momento como que se logra salir algo emocional como para que afloren los síntomas? ¿O por qué algunos a los 60, otros a los 70? ¿Sabe que hace unos días estaba viendo yo una película, no sé si la vio, que es sobre el Alzheimer, que sale Julianne Moore, que hasta se ganó un Oscar por esa película, la de Still Alice? Sí, y buena. En el caso, muy buena, me encantó. Ella era una persona muy joven, ella era de esos casos un poco diferentes porque no era una persona que tenía la edad, le decían los médicos, para padecer Alzheimer, pero la estaba padeciendo. ¿Por qué algunos a determinada edad, y si sí está relacionado con lo emocional? Por supuesto, claro, pues, es obvio. Cuando la persona sufre desde muy joven situaciones que la lastiman, que la desvalorizan, que van creando cierta cólera, rabia acumulada por mucho tiempo sin poder escapar, a veces enfrascada en situaciones, puede contar un caso, pues desarrolla prontamente los síntomas de la enfermedad. ¿Y por qué personas mayores? Porque son personas que en la juventud pues tenían mayor fortaleza emocional, mayor capacidad de enfrentar problemas, de analizar situaciones, de tomar decisiones, y conforme va pasando los años pues se van cansando, se van agotando, que como decía Salomón, bueno, hay personas que tal vez no tienen muchos síntomas conflictivos o eventos conflictivos, sino tal vez simplemente se cansan de tanta situación, de hacer tantas cosas, y de que nadie, como decimos en Chapín, les pasa bola, y se cansan. Me decían, hay gente que te dice, mira, déjame trabajar, déjame en paz, ya no quiero saber nada,
ya quisiera estar con ustedes, pero por culpa de aquel, pues ya no quiero estar, ya no quiero saber nada. Entonces se desconecta. Y eso puede ser a edades un poco más altas. Pero el caso que te quería contar, y gracias por recordarme de una paciente que desarrolla la enfermedad a los 42 años. Es una persona de la provincia que muy joven pues se enamora de un señorón de la ciudad con muchas posibilidades, con muchos estudios, con muchos recursos económicos. La enamora, le ofrece el oro y el moro, las clásicas promesas mientras que caen las chicas. Ella se enamora profundamente de esa persona, se casa con él y pronto se da cuenta que vive en una jaula de oro, que las promesas eran solamente para convencerla de que se aceptara, que era el sí, y esa persona empieza a ejercer un control bestial con ella. No la deja hacer nada, no la deja tener amigos, quiere que sea solo para él. Tienen el primer hijo y prácticamente la obliga a no cuidar a su hijo con tal de atenderlo a él como teniendo una relación de recién casados. Le dice qué hacer, le dice a dónde ir, le dice qué cocinar, cómo vestirse, cómo arreglarse, hasta ese extremo. Y esa persona que no tenía o ella no vio en ese momento un escape, va acumulando toda esa rabia, toda esa cólera, toda esa impotencia por las actuaciones de esta persona. Tiene 2 hijos más, ocurre lo mismo, llega a insultos, a malos tratos emocionales, físicos, financieros, y finalmente ella desarrolla la enfermedad a los 42 años cuando su hijo menor tenía 15 años y empieza a deteriorarse de una manera alarmante, de tal manera que 4 años después ella está postrada con todos los síntomas floridos de una enfermedad en estadio avanzado. Y ahí claramente, pues, en la historia psicosomática, podríamos decir, del cuadro, podemos ver cómo todos esos eventos que fueron conflictos emocionales profundos, impactantes en la persona, fueron los que desarrollaron finalmente el problema. Ahora bien, cuando existen síntomas que pudieran orientar a que la enfermedad se va a manifestar, porque hablé de que incluso 8 años antes se pueden hacer estudios y se puede pensar que la persona va a desarrollar algún tipo de demencia. Cuando vemos que hay algunos síntomas y acudimos a la consulta especializada de psicología, con un terapeuta, con un psiquiatra, con personas que conozcan de esto, que tengan herramientas para poder apoyar a la persona, como mis colegas que trabajan constelaciones, que trabajamos ahora con la psicosomática, con las flores de Bach, con todos estos elementos valiosísimos de la psicoterapia, podemos ayudar a la persona a encontrar cuáles son los conflictos, porque hay métodos, el tapping por ejemplo también se puede utilizar, y que estos conflictos puedan ser procesados a nivel consciente y que la persona tome una decisión drástica. A veces pues uno tiene que pagar un precio porque todo lo que uno decide, todo lo que uno hace tiene una consecuencia. Me recuerdo yo hablando de películas, no sé si la viste, 120 horas. No la... Te la recomiendo, pues es una película un poco monótona, pero que tiene un mensaje poderosísimo. Es un individuo que practica el bicicross y decide un día, pues, irse solo al desierto, entre las piedras, a saltar en su bicicleta y le agarra el tiempo, el día, y cae en una zanja. Así lamentablemente. Ya sé cuál es. Y su mano se queda atrapada en una rendija. Y entonces pasan 120 horas en lo que él decide qué hacer y finalmente se amputa él solo la mano. Ay, sí. Y lo encuentran y el tipo sobrevive y lo googleé, efectivamente la historia es real, está vivo y sin mano. Pero tomó una decisión drástica. Él mismo se amputó su mano para sobrevivir. Porque recordamos que lo de los instintos más importantes del ser humano pues es la supervivencia, por supuesto. Y entonces cuando uno toma esas decisiones en la vida ante situaciones muy dolorosas que nos afectan en lo más profundo y que no sabemos qué hacer, pero alguien nos ayuda, nos apoya, nos orienta, como los psicoterapeutas, como los psiquiatras, como las personas que se dedican a trabajar con individuos, la persona toma esa decisión, lleva el conflicto a nivel consciente, lo procesa. Entonces la enfermedad para. Los síntomas ya no se manifiestan y podemos complementar, porque lo mío es la medicina complementaria, con otras cosas, con acupuntura, con terapia neural y
técnicas fabulosas con terapia ortomolecular, con antioxidantes, con la bioresonancia, con un montón de cosas. Pero por supuesto, si encontramos síntomas iniciales, si encontramos la patología muy al principio, pero ayer me escribía casualmente alguien que no sabía que iba a hablar del tema, sobre qué hacer con un paciente que incluso ya está en una etapa de agresividad, donde ya es muy difícil convivir con él, que tira platos, que vocifera, que entre más le hacen entrar en razón, peor se pone, que no deja dormir, que hay que estar al tanto que va a pasar porque se puede salir en la noche a la calle, que cree que va a trabajar. Una persona así, con la enfermedad ya en estadio severo, con una pérdida total de las capacidades de interrelacionarse con los demás. ¿Qué hacer? Me dice, ¿tienen ustedes alguna solución? Y le digo, no, es una persona psiquiátrica. Claro, porque ahí ya no se puede tomar conciencia. Donde ya no se puede tomar conciencia. Es una persona que tiene dos caminos. O se le interna una entidad ad hoc para que la cuiden, para que la apoyen, para un soporte vital hasta que sus días terminen. O se queda en casa a sabiendas de lo que va a pasar, que puede empeorar. Y sus familiares tienen que estar conscientes de ello y lo tienen que cuidar, si esa es su decisión. Pero no hay otra opción en medio. Ni de la ciencia oficial, ni de la medicina alternativa, ni complementaria, ni como sea. O sea, hay situaciones definitivamente que son finales, que son drásticas, que como decimos en la clínica, donde ya cruzó la línea del no retorno. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con algunas de sus dudas. Les hago la invitación para que soliciten el contenido que nos trajo el doctor esta tarde, enviando la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya estamos de regreso y estamos platicando sobre el Alzheimer, cuando mi elección es dejar de vivir. Ese es nuestro tema de esta tarde. Hoy nos acompaña el doctor Haroldo Cabrera Mancio. Muchísimas gracias a quienes dejan pues sus consultas. Realmente nos enriquece mucho el programa y sobre todo esta parte, ¿verdad, doctor? Que a veces algunos expertos, no usted, dejan de lado, que es esta parte que nos acompaña siempre, que es la parte emocional, y a veces como cada caso pues tiene sus variantes, pero como que en el fondo a la larga todos nos conectan a lo mismo. En este caso usted nos hablaba de mucho control, de falta de sentirse poco valorado, poco apreciado, y esta falta de reconocimiento hasta dónde nos puede llegar. Y ese tipo de situaciones emocionales las vemos desde muy jóvenes. Claro. O sea, es un pensamiento que nos acompaña desde jóvenes. Entonces también hay que ponerle mucha atención, porque a veces uno dice, sí, pero ahorita tengo 30 años. Pero después no. Y nos acompaña quizás este sentimiento de yo siempre siento que no valoran lo que hago. Tanto que me esfuerzo y nadie me lo reconoce. Como hablamos antes de que empecé el programa, pues voy a continuar hablando sobre enfermedades, pero siempre con una contraparte emocional para dar pie a que mis compañeros que todos los días aquí están en el programa y les acompañan, pues ellos amplíen según su experiencia, sus conocimientos en este tema, que es básico, la parte emocional, porque no podemos separar la parte emocional de la parte física. Lamentablemente, yo antes tenía mucho temor de hablar de estos temas, pero pues está en el internet. Las compañías farmacéuticas, las famosas transnacionales, pues están en una búsqueda irracional de medicamentos de patente que alivien ciertos síntomas, como que le den licencia para continuar a las personas en tal o cual enfermedad, pero que les den muchísimos réditos económicos. Y eso es triste. Por ejemplo, ya mencioné yo la teoría de la inflamación del cerebro como origen de la enfermedad de Alzheimer, que es una línea de investigación fabulosa que ofrece una esperanza brutal. Podrían ya estar investigando sobre medicamentos antiinflamatorios muy baratos, combinándolos con otras cosas, por supuesto, en el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que no les interesa. Por ejemplo, la UAID está ahorita en la clínica universitaria de Charité en Berlín, invirtiendo millones en la investigación de una vacuna, o sea, de un sistema inmunológico, una vacuna en este caso, en contra de las placas. Y lo terrible es que las vacunas clásicas son fabricadas para actuar contra agentes patógenos extraños,
Pero en este caso quieren fabricar una vacuna en contra de sustancias que fabricamos nosotros mismos. Entonces hay un riesgo altísimo, pero no les importa. Ya en Suiza, años atrás, ya investigaron con este tipo de vacunas en el año 2002 y ellos suspendieron el estudio. 300 pacientes que empezaron a vacunar, 15 hicieron una reacción inmunológica severa que les inflamó el cerebro, que casi mueren, y 2 lamentablemente murieron. Pero bueno, esa es la línea tradicional, ortodoxa. No sé a dónde vamos a llegar, pero entre todo lo que les platiqué hoy quiero resumir algo importante. Existe definitivamente una base psíquica, una base emocional, de ahí el término psicosomático. Por eso es que estudiamos ahora con mucho interés, con mucha pasión el tema de la psicosomática con nuestro maestro Salomón Selam, porque nos hemos dado cuenta que, como él mismo me dijo, no existe el síntoma aislado sin tener su contraparte de conflicto. Hay que buscarlo, hay que trabajarlo con todas las herramientas, ninguna es superior a otra, todas las herramientas son valiosas. La nutrición, hablé en este caso particular del síndrome de sensibilidad aumentada al gluten, de evitar el gluten en los casos en que sabemos que hay herencias de Alzheimer o que incluso pueden haber síntomas iniciales de la manifestación de la misma enfermedad. Hablé del ejercicio, hablé de una vida sana en todo sentido, hablé de ejercitar la mente, de la gimnasia mental, de hacer crucigramas, del sudoku, de leer mucho, de seguir estudiando todo el tiempo, de no decaer en ese ímpetu de conocer más. Y hablé de la música. De hecho, cuando estaba investigando el tema, yo mismo me propuse, bueno, vamos a comenzar a aprender un instrumento musical, porque es una de las herramientas que están con mayor efecto preventivo, comprobadas, en este caso desde el Alzheimer. Y también complementar con los recursos de la medicina complementaria, por supuesto, porque también está la terapia neural, también está los sueros ortomoleculares, los antioxidantes, la bioresonancia, y todo combinado puede dar resultados, lo vuelvo a insistir, en las fases iniciales. No puedo decir que curemos, aunque en algunos casos me han sorprendido. Vi una paciente con síntomas no de Alzheimer, de demencia senil, que de un día para otro se me perdió, así literalmente se fue. Cuando lo volví a ver a los 8 días, pues hablaba de incoherencias y no estaba allí, y la trabajamos con los recursos de la clínica 8 días después, eso sí, no al año, al mes, y ella regresa, recuperó sus facultades y ahí anda otra vez, volvió en sí. O sea que sí hay ciertos casos, lamentablemente la mayoría no, claro, en que podemos ayudar. Claro, es de individualizar, ¿verdad? Claro. Les recuerdo que todas estas recomendaciones las pueden tener enviando la palabra contenido al 5025. Ahí nos dejaron unos muy buenos tips con relación a la memoria. Me voy con algunas consultas. Alma dice, muy buenas tardes, me encanta cómo explica el doctor. Con una duda, mi abuela materna desarrolló esta enfermedad, ahora el hijo mayor de ella también la tiene. Quisiera preguntarle, ¿tendré yo mayor posibilidad de también padecerlo, ya que hay 2 antecedentes? Cuando mi dolencia en este momento es la fibromialgia, y por todos los descontroles que esta enfermedad da, me predispone también a un Alzheimer, o qué me recomienda en mi caso. Muchísimas gracias, y tengo muchísimas que están relacionadas con si es hereditario o no es hereditario. Aquí las meto a todas. Es una pregunta fabulosa. De hecho, lo primero que le voy a recomendar, pues ya me decías tú que ahora contamos con un canal de YouTube, sí, en donde se suben casi inmediatamente, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. Casi. Los programas acá, que todos los días a esta hora pues compartimos los diferentes compañeros y su servidor, y ustedes tienen disponibilidad de escuchar, no hoy, si quieren mañana, o los principian a escucharlo en la noche y lo continúan al otro día, porque siempre va a estar ahí. Y hay un programa de hace un mes aproximadamente en donde hablamos precisamente de la fibromialgia. Entonces le invito a escuchar ese programa. Hay mucha información valiosa que le puede dar muchas luces. Segundo, ya lo mencionamos acá, no existe el síntoma físico sin el conflicto subyacente. ¿Qué significa eso? Que así como tiene fibromialgia, que más que una enfermedad es un síndrome, significa que hay conflictos activos que está manejando, y que si no tratamos los conflictos, si no los hacemos conscientes y los procesamos, pues la enfermedad continuará. Y también significa que tiene herencia, porque hay una abuela y un hermano mayor, entiendo, o tío, que tienen el Alzheimer como enfermedad. Por lo tanto hay características de herencia. Y les digo una cosa,
no solo se heredan las características físicas, los genes, las enfermedades, también se heredan las formas de pensar. Y eso es determinante. Entonces, si el abuelo no perdonaba nada y no se olvidaba de nada, y era severo, y el hijo también, y el nieto también, esa forma de pensar, que no necesariamente es la mejor, puede también ser un factor de conflicto que vaya a determinar que también puede desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué consejo le daría? Primero, ya lo hablé, definitivamente de entrada quitarse el gluten al 100%. En la plática de fibromialgia va a encontrar que yo dije que en España están trabajando con la dieta sin gluten y que hasta un 30% de los pacientes con fibromialgia pueden curarse, literalmente pueden hacer desaparecer los síntomas. También está asociado con el Alzheimer, por lo tanto lo primero es nutrición. Lo segundo, trabajar los conflictos. Tiene que abocarse con los colegas que trabajan aquí, con mis compañeros o a la clínica. Tenemos el consultorio de estrés, donde trabajamos psicosomática y flores de Bach. También podemos trabajar y apoyarle con antioxidantes, con fórmulas intravenosas de minerales y de vitaminas y aminoácidos, y con varias técnicas que he enlistado anteriormente. Pero un trabajo integrativo en este momento sería muy valioso tanto para la fibromialgia como también para una posible enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Muy buenas tardes, gracias por el tema, que Dios les bendiga. Mi madre está muy mal, le diagnosticaron demencia senil, pero con lo que usted está comentando quizás sea Alzheimer. También tiene una depresión muy severa, sufrió mucho de niña y de adulta posiblemente no se sintió valorada nunca, tal como usted menciona. Del 2012 para acá la enfermedad le ha avanzado demasiado, reconoce a algunas personas y a otras no. He querido llevarla con un psicólogo, pero no sé si estamos a tiempo o no. ¿Qué más me recomienda? Gracias. Ya lo dije en la pregunta anterior, podemos comenzar con la alimentación. Podemos apoyar con flores de Bach, podemos trabajar las emociones que se saltan a flor de piel. La depresión se puede tratar. De hecho, muchos pacientes que manejan ansiedad, que manejan depresión, trastornos emocionales de este tipo, pueden ser manejados muy bien, tanto en una forma convencional con drogas antidepresivas o ansiolíticos, como también con medicamentos homeopáticos o fitoterapéuticos o de florales o de otro tipo, más naturales, para trabajar también o modular los aspectos emocionales. Pero personas que ya tienen un grado de deterioro, como en este caso que usted escribe a su abuelita, donde no reconoce a nadie, donde no tiene una capacidad de poderse interrelacionar con una persona, en este caso un terapeuta, y ya no está en el tiempo presente porque por sus múltiples conflictos ella decidió dejar de vivir, pues no literalmente, pero sí emocionalmente, de ya no contar. El resentir es, en este caso, los que han estudiado bioneuroemoción o decodificación, el resentir es quisiera quedarme con los míos, pero me duele tanto los conflictos que tengo en la vida que mejor desaparezco, mejor me voy, mejor dejo todo. Ya quiero que se acabe esa tortura. Ese es el resentir. Entonces sí, algo podemos hacer, pero si ya no tiene esa capacidad de poder contestar respuestas, preguntas, entonces no sería aconsejable ir con un psicólogo o un psiquiatra. Una última consulta. Dice, ¿el abuso de bebidas alcohólicas puede predisponer a esta enfermedad? Le consulto porque cuando se está bajo el efecto de las mismas, también se pierde de cierta manera la memoria o el poder estar presente. ¿Qué me puede decir el doctor? Es interesante la pregunta, no porque haya relación, definitivamente que no. El alcohol es una cosa, okay, las drogas son otra cosa y la enfermedad de Alzheimer es otra cosa completamente distinta, pero son todas las tres soluciones que el cerebro biológico, que el cerebro arcaico utiliza, dependiendo cómo es la persona, para poder escapar de su realidad, para ya no escuchar, para ya no ver. Voy a decir una palabra chapina, porque en el último seminario que tuvimos en Antigua, Salomón me dice, mira, ¿cómo hago para decir que no me molesten, por favor? Que él es mero chistoso. Habla español, no perfecto, pero sí se hace entender fantástico y una capacidad de docencia que asombra. Yo le digo, mira, aquí decimos no me chingues. Sí, dice, bueno, y lo apunta. Y luego alguien pregunta algo ahí que él no quería que le responder y le dice, no me chingues, déjame trabajar. Entonces se quedó la frase. Y ahora recientemente que le pregunté sobre algunas cosas de la nueva medicina germánica, él me dice,
no me chingues, déjame trabajar, y me lo vuelve a mencionar en el caso del Alzheimer, cuando la persona ya no quiere nada, cuando la persona quiere olvidarse de su realidad, y cuando dice literalmente no me chingues, ya no quiero oír nada, ya no quiero saber nada. Entonces por eso es que debemos de trabajar esos aspectos emocionales, no subvalorarlos o dejarlos de último, sino que todo lo contrario, desde un inicio tomarlos en cuenta para hacer esos cambios que necesariamente pueden en un momento dado, si es en un principio, evitar que aparezcan los síntomas. Si el conflicto se procesa, si el conflicto se lleva al consciente, el síntoma desaparece. Bien. Ya nos tenemos que despedir, pero antes de que se nos vaya, cuénteme un poquito sobre esta actividad. Falta, pero uno dice que falta, pero cuando sintamos ya estamos. Sí, martes 22 de agosto. Bueno, hay dos actividades. La del martes 22 es prácticamente un mes antes. Vamos a estar en la tienda de Museo Las Américas, me parece, el martes a las 5 de la tarde. Martes 22 de agosto, 5:30. 5:30, gracias. Ahí está en la página de Facebook. Y vamos a dar una charla introductoria al tema que nos va a ocupar un mes después, en las fechas 21 a 24 de septiembre del presente año en la Antigua Guatemala. Pueden meterse a la página nuestra de Facebook. Hay más información. El tema es el transgeneracional, siempre dictado por el maestro Dr. Salomón Selam, experto en psicosomática clínica y humanista. 4 días estaremos en inmersión total con Salomón hablando de este tema, y este 22 de agosto a las 5:30 en el Museo Zona 14 yo daré una charla introductoria abierta al público para todos aquellos interesados que piensen que pueden asistir al seminario. Entonces voy a dar una explicación somera de lo que es el transgeneracional. Muy bien. Y para más información pueden visitar las redes del doctor, que es IMC Cabrera Mancio, o comunicarse a los teléfonos 22 59 32 32 o con mensaje de WhatsApp al 55 15 4471. Ahí nos ponemos en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. A ti. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.